¿Cómo estás? Buenas noches. Si me permiten, antes de contestar algunas preguntas, me gustaría leer el posicionamiento que hice de manera personal, solo como uno de los integrantes de esta sección instructora. Una vez que tuvieron cada uno de las y los integrantes de la sección instructora el conocimiento de la solicitud de declaración de procedencia presentada por la ciudadana Diana Flores Segura en su carácter de coordinadora de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, presentada en un primer inicio el 6 de marzo y en un segundo inicio, a partir de ahí, corrió ya el plazo de esto, el 21 de febrero. Se advierte, y que llegó aquí a esta sección instructora el 26 de febrero, se advierte de la misma, de la solicitud a la que hago referencia, que si bien es cierto, se encuentra formulada en contra de un diputado federal de la 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, requisito que establece el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que de un análisis y revisión a la carpeta de investigación que fue remitida en copia certificada por la propia coordinadora de la Fiscalía de Delitos Sexuales, se puede advertir que la misma carece de una investigación técnica y profesional bajo los principios legales de lealtad y objetividad. No se apegó al protocolo del Ministerio Público para la investigación de delitos sexuales con perspectiva de género del Estado de Morelos y de datos de prueba que puedan permitir a esta sección instructora retirar la inmunidad constitucional del diputado federal. Lo anterior debe señalarse, dado que en la carpeta de investigación únicamente se aprecia que la institución ministerial recibió la denuncia, realizando su ratificación. Sin embargo, de la propia denuncia se puede advertir que en el lugar de los hechos en el que presumiblemente se desplegó la conducta infractora, se encontraban en ese día y hora diversas personas, cuyas entrevistas o comparecencias en ningún momento fueron solicitadas por la propia Fiscalía, no fueron recabadas por este órgano ministerial, ni tampoco llevaron a cabo diligencias pertinentes e idóneas para acreditar el hecho delictuoso y la presunta responsabilidad, como pudieran ser la técnica pericial para recabar mayores datos de prueba, informe detallado del lugar de los hechos, la intervención a perito en materia de criminalística o alguna inspección ocular al sitio donde presuntamente se cometió el ilícito. Así como tampoco se desprende algún otro dato en el que precisamente se ubique en la conducta que se denuncia, con lo que únicamente se cuenta en este momento como pruebas 2 dictámenes periciales en psicología que, por cierto, resultan contradictorios, ya que en uno de ellos señala en sus conclusiones que la víctima no presenta un daño psicológico como consecuencia de un delito de carácter sexual. Y el segundo, con 2 meses posteriores al primero, establece que de acuerdo a los datos obtenidos de la pericial, sí se presenta una afectación emocional a la víctima derivado de este mismo delito sexual, sin que se pierda de vista que ambos peritajes se practicaron o realizaron con la misma técnica y por peritos de la misma Fiscalía. Pero del mismo contenido se contempla su deficiencia y sobre todo que los mismos no se sometieron a los lineamientos y directrices ordenados en dicho protocolo. Ante ello, salvaguardando siempre los derechos de la víctima, la sección instructora va a enviar al Pleno de la Cámara de Diputados para que sea el Pleno de la Cámara de Diputados quien decida si se desecha o se admite este asunto. Es bien importante decirlo que será el Pleno de la Cámara de Diputados quien desechará o admitirá este asunto en base al dictamen que el día de hoy
se ha votado aquí en la sección instructora. ¿cuándo la Es van a bien dar? importante, ¿Cuándo por último decir, esto es bien importante. El segundo párrafo del artículo 25 constitucional salvaguarda los derechos de la víctima, de tal manera que si la Fiscalía de Morelos presentase en un futuro un expediente bien cumplimentado, pues desde luego que podríamos nosotros llegar a admitirlo si fuese el caso. Vamos a mandar para la pregunta, esto se va a mandar el día de mañana, hoy vamos a quedarnos trabajando en el acta de esta sesión para adjuntárselo y el día de mañana lo estaremos remitiendo a la presidencia de la mesa directiva para que sea considerado en las sesiones de la próxima semana, Diputado. en el pleno ¿La Junta de Coordinación o la mesa directiva? en la mesa directiva. Nosotros lo vamos a enviar a la mesa directiva. A la mesa directiva lo vamos a enviar a la presidencia de la mesa directiva y seguramente la mesa directiva tendrá que informar en la Junta de Coordinación Política de la próxima semana. Diputado, nosotros tuvimos pregunta y pregunta que ya había la disposición de que lo iban a desechar y decían que no, que iban a ser muy legales y que la ley, no sé qué, pero estamos confirmando que lo que se supo desde que llegó la solicitud, pues ya estaban los dados en la mesa. No, yo lo digo además con mucho respeto, no puedo yo aceptar eso porque nosotros revisamos el expediente, estamos desprendiendo elementos del expediente. No es otra cosa, insistimos, está salvaguardado los derechos de la víctima para que la Fiscalía del Estado lo pueda cumplimentar. Miren, yo quise enviar en un primer momento algunos temas que nosotros observamos, hoy sí ya se los voy a decir. Bueno, nos mandan copias simples. Un documento de esta envergadura tiene que venir certificado por la propia institución. ¿Se recuerdan que lo enviamos a la Secretaría General y la Secretaría General, imagínense, no podíamos aceptar un documento que ya tenía un vicio como este? Otro asunto que nosotros observamos es que cuando se hace la ratificación de esta solicitud, no se presentan los nombramientos de la funcionaria que lo está haciendo. Llama la atención, por cierto, que no haya sido el propio fiscal, que debemos de advertir, ese día estaba siendo removido de su encargo, ¿no? Hay que decirlo. También lo firma otra funcionaria y, por cierto, con un nombramiento que no existía. Siempre se ha hablado mucho y aquí quien quiere sacar raja política de este asunto y que yo creo que está revictimizando por los dichos que ha estado comentando, bueno, pues dicen que queríamos dilatar, no, queríamos que entrara en un procedimiento correcto, ni siquiera el título de la funcionaria que lo presentó era el correcto. Cuando se le regresa, era para que pudieran revisar muy bien el expediente que nos estaban mandando, presentar una solicitud con más fortaleza. Hoy estamos buscando sentar un precedente. Aquí en la Cámara de Diputados se va a actuar con legalidad. Vamos a respetar siempre el derecho de las víctimas y estamos señalando en nuestro dictamen que fueron violentados los protocolos, tanto convencionales como constitucionales, como los de la Suprema Corte de Justicia, como los del propio Estado de Morelos, porque no se investigó con perspectiva de género y esa no es función de la Cámara de Diputados. Aquí hay algunos compañeros que quieren que nos asumamos en fiscales, no lo somos. Que quieren que nos asumamos en jueces, tampoco lo somos. Vamos a seguir señalando lo que falte y lo que no falte. Y evidentemente, ante la presión que ya traíamos de esta situación de dilación, lo que nosotros queríamos era que evidentemente este expediente estuviera lo suficientemente bien investigado y cumplidos todos los requisitos de forma y de fondo. Hoy, en los requisitos de procedibilidad, no nos da ese expediente para que nosotros podamos determinar que hay una presunta o probable responsabilidad del señalado. Aquí no estamos nosotros buscando impunidad de nadie en lo absoluto. Estamos buscando actuar con legalidad y estamos buscando que sea la autoridad competente quien presente de manera correcta este expediente. Esa no es responsabilidad de la sección instructora y tenemos que decirlo fuerte y claro. Y si hay aquí compañeros diputados que quieren sacar raja política de este asunto tan lamentable, si es que aconteció, de este delito, si es que aconteció, solo estamos pidiendo una cosa, que la Fiscalía del Estado de Morelos haga una investigación profesional, apegada a derecho y apegado
adecuado a todos los protocolos que le marca tanto la Constitución como las leyes locales, como la Constitución de la República y desde luego el derecho convencional. También nos decías que hoy nos ibas a confirmar quién era el que estaba dilatando, entonces fue la Fiscalía siempre. Pues es que miren, ¿cuál es el asunto? Si nosotros regresamos un documento, y he sido yo muy criticado por haber regresado ese documento, pues queríamos que lo integraran bien. Si yo acepto unas copias simples de entrada y lo doy a conocer a los diputados, ¿saben? Al otro día hay una suspensión de amparo y se acabó el asunto. Hemos tratado de tener mucho cuidado de que este asunto sea bien investigado y no es competencia de nosotros. Aquí hay un diputado que quiere que nosotros investiguemos, que quiere que nosotros hagamos diligencias. No voy a violar la ley. No vamos a violar la ley porque no es mi función, no es mi atribución. Mi atribución es recibir un expediente. Y si ese expediente regresa en algún momento bien cumplimentado y cumple con todos los requisitos de procedibilidad, seguramente será admitido. Por lo pronto, esto que estoy señalando, lo vamos a señalar en el Pleno de la Cámara de Diputados para que sea el Pleno de la Cámara quien decida si se acepta o se desecha. Porque también se está hablando de un desechamiento que no tenemos facultades los 4 miembros de la sección instructora. Quien tiene las facultades, claramente lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Públicas, es el Pleno de la Cámara de Diputados. Y ante esas sospechas de que no lo queríamos pasar al Pleno de la Cámara, no, lo vamos a pasar al Pleno de la Cámara de Diputados. Esa es ya la determinación que se tomó y la solicitud que estamos haciendo respetuosamente al presidente de la mesa directiva. Diputado Cuauhtémoc Blanco, ¿no puede cantar, Victoria? No se llama desechar, ¿cómo se llama entonces? El procedimiento. Nosotros hoy estamos dando un dictamen notoriamente improcedente porque el expediente que contenía la solicitud, a nuestro juicio, no cumple con los elementos de ley. Quien lo desechará será el Pleno de la Cámara. Diputado Cuauhtémoc, Pero lo admitirá, también he de decir, en la Cámara todavía hay esa posibilidad que el Pleno pueda llegarlo a admitir. Diputado ¿Ustedes Cuauhtémoc podrían Blanco. haber perfeccionado las investigaciones? No tengo atribuciones. Porque lo han hecho en el pasado. No otras somos secciones fiscales. instructores. Bueno, pues si lo han hecho algunas otras secciones instructores, lo hicieron faltando a sus responsabilidades. Nosotros no tenemos facultades de investigación, tampoco somos jueces de control. Diputado Cuauhtémoc Blanco no puede cantar Victoria, entonces de que ya se salvó. Mira, pues yo no quiero A ver, hablar. a ver. Yo lo comenté y lo voy a seguir comentando. Miren, yo decidí no excusarme para poder guiar este procedimiento porque lo quiero llevar de verdad en estricto derecho. Yo sí creo que no va a haber impunidad de nadie, trátese de quien se trate, pero no corresponde a nosotros acreditar el delito. Yo voy a seguir llevando este procedimiento y el mensaje a la víctima es muy sencillo. Estamos en este propio dictamen salvaguardando sus derechos para que sea y exhortando a la Fiscalía del Estado de Morelos para que se conduzca con todos los protocolos que un presunto delito de índole sexual tiene que seguir. De verdad, vamos a hacer una versión, por cierto, pública del expediente. No puedo entregar el expediente completo, pero para que se den cuenta, no hay mayores diligencias, no hay mayores actuaciones. Sí, desde luego. ¿En qué sentido? Estamos salvaguardando los derechos de la víctima para que este asunto se pueda volver a presentar. Número 1. Número 2. Siempre estamos exhortando a las autoridades responsables a que se conduzcan con los protocolos. Nosotros analizamos este tema con perspectiva de género, pero no nos toca a nosotros juzgar. Yo no puedo juzgar, si me corresponde analizar, y así lo hicimos, ahí está en el propio dictamen. Y que el presunto Morena ya empiezan a advertir que, pues no, que ese personaje asqueroso, dicen, pues se piensa salir con la suya. Bueno, pues ahí sí, Es lo que dicen. ahí sí, digo, pues todos los diputados estarán en el derecho de emitir su propio voto. Escuché una por acá, A ver, por allá acá. no he escuchado. Diputado, la principal. Adelante. La pregunta de Maru, ¿quién dilató todo este asunto? Porque incluso se le está señalando a usted de que usted fue quien lo dilató. No, de ninguna manera, yo no puedo decir que lo dilató, creo que lo acabo de hacer una descripción muy clara. Cuando yo recibo el expediente, me doy cuenta que hacían faltas, requisitos de procedibilidad y por eso lo reenviamos, con el objetivo de que viniera bien. Lo regresan ellos y solamente lo regresan con puros requisitos de forma y algunos otros, a su juicio, no les importó.
Bueno, esa no es nuestra responsabilidad. Yo no dilaté en ningún momento el procedimiento, siempre quise llevarlo con la mayor acuciosidad, para que no se nos vinieran acciones legales posteriores a lo que ya se estaba presentando. Todo esto que mencionas de que no... Diputado, decir que la Fiscalía de Morelos y las inconsistencias de su expediente son las que dieron al traste con este desafuero. ¿Se están ustedes lavando las manos? No estamos lavando las manos. Yo no soy la Fiscalía de Morelos, no tengo atribuciones. Ellos son los que tienen que investigar. A ver, les pongo otro ejemplo. Si de la denuncia se hace una lista de personas que estuvieron en el lugar el mismo día donde se cometieron los hechos, ¿por qué no los llamaron a comparecer? Si hay una lista de personas ahí, ¿por qué la Fiscalía de Morelos? Les voy a decir por qué. Alguien estaba obstruyendo la justicia y no fuimos nosotros. Fíjense en esta fecha, Fíjense en esta fecha que es bien importante. La denuncia es del 3 de octubre. Es del 11 meses después de acontecidos los hechos. Es del 3 de octubre y a nosotros nos llega ¿Del 23? por primera ocasión el 6 de febrero, es decir, 4 meses después. Tuvo que haber habido una investigación profesional apegada a los protocolos de perspectiva de género. Ya no quiero repetir de todos, pero tuvieron 4 meses y se nos presenta esta solicitud el día que destituyen al fiscal de Morelos. Bueno, pues yo digo, ¿por qué no investigaron? ¿Por qué no citaron? No hay una visita ocular. Yo hubiera querido darme cuenta en el expediente, que hubiera fotos, que nos dieran más elementos, que esos elementos se los van a tener que dar a un juez. A nosotros nos toca retirar el fuero, ¿para qué? Para que sea llevado ante un juez de control. Si no se acreditan los elementos para ejercer la acción penal, insisto, pruebas, diligencias, peritajes, pudieron haber hecho muchas más cosas la Fiscalía de Morelos. Yo digo, tienen tiempo de hacerlo, que lo hagan, que lo hagan. ¿La Fiscalía estaría protegiendo a Cuauhtémoc Blanco? Pues mira, yo lo único que digo es, ¿por qué no investigaron? ¿Por qué presentan una solicitud básicamente con la declaración de la víctima? Es básicamente lo que tiene el expediente. La declaración de la víctima. ¿Perdón? ¿Por qué no privilegiaron ustedes la No, declaración? claro que sí, pero no me toca a mí investigar, lo tengo que volver a repetir. Yo no soy autoridad investigadora, yo no puedo citar, no puedo practicar diligencias, todo eso es simple y sencillamente responsabilidad y función de la Fiscalía de Morelos. Esto es muy sencillo. Estamos solicitando a la Fiscalía de Morelos que haga su trabajo, que no le avienten la pelotita a la Cámara de Diputados de un asunto que ellos deben de investigar y probar. Nos acreditan su investigación y sus pruebas. Queremos tener pruebas. Hoy, desafortunadamente, la única prueba que contiene el expediente son 2 dictámenes psicológicos y psicométricos que, por cierto, son contradictorios entre el uno y el otro. Oiga, diputado, pero vaya, ¿no? A un juez es al que le toca esta parte de considerar que el expediente de la Fiscalía está mal y ustedes simplemente era retirar el fuero porque existe una acusación y el diputado podría nosotros tenemos que cumplir 7 requisitos de procedibilidad. Uno de ellos es que se tengan los elementos para ejercer la acción penal. Entonces, desde nuestro punto de vista, no se desprenden los elementos del expediente. ¿Cómo se deberían de desprender? A través de una investigación apegada, perdón por tanta insistencia, apegada a protocolos y con las diligencias suficientes. De verdad que ojalá haya estas diligencias que no nos corresponde hacer a nosotros. Pero tenía que correr en el periodo de pruebas, diputado, eso. No, es muy clara la ley. Miren, este fue el gran debate aquí con los diputados. Tiene que haber un auto de admisión. Ese auto de admisión tiene que cumplir con 7 requisitos de procedibilidad. Se desprende del expediente que uno de ellos, el más importante, los requisitos para ejercer la acción penal, no vienen en el expediente. Ni siquiera nos hacen una solicitud por esto y por otro. Digo, además de que hemos visto muchísimos expedientes penales, ahora me di a la tarea de revisar otros expedientes, ni siquiera conclusiones muy objetivas de decir, por este hecho, quítese esto, por este hecho, quítese eso, por esta prueba, quítese eso. Eso no viene en el expediente. No fue suficiente el testimonio de la víctima, no fue suficiente. Bueno, a ver, es bien importante decir, tiene que investigarse y no es responsabilidad
de la sección instructora, ni hacer diligencias, ni investigar. Hoy Cuauhtémoc Derme- Bueno, ya nada más para que Bolaños, quede claro, se va a apenas llevar al ayer se pleno y admitió. entonces en el pleno se decidirá Si se si desecha. si se le quita el fuero o se regresa la demanda aquí. No, lo que va a aprobar o desechar el Pleno en la Cámara de Diputados es la admisión para que continúe el procedimiento. Todavía no estamos en el momento de quitar el fuero constitucional, es de admitir o desechar la solicitud de la Fiscalía. Hoy ¿Puede ordenar a la sección instructora que admita la solicitud Sí puede. de desafuero? Si hay mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, si puede, nos lo regresa y entonces pues nosotros tendremos que continuar con el procedimiento. Que ahora sí le notificaríamos al señalado, tendríamos desde luego que decirle a la parte social, es decir, a la Fiscalía de Morelos, que se ha admitido el documento y ahí empieza un periodo de alegatos, un periodo de pruebas, un periodo de conclusión para poder llegar finalmente a una resolución final. Sí, el Pleno sí puede ordenarle a la sección instructora continuar con el procedimiento. Mira, por cierto, esta ley, y voy a seguir haciendo comercial a mi iniciativa de ley, habla de mayoría absoluta. Ya la jurisprudencia es muy clara que mayoría absoluta es la mitad más uno. Sí, por cierto, siempre esos términos causan un poquito de confusión, pero está ratificado por tesis ya de la Suprema Corte. La mitad más para uno. tener claridad, ¿cuál es el momento procesal que estaba, dado que la vez pasada habían dicho que ya empezaba a correr el plazo para notificarlos? Y luego ayer informó el diputado Bolaños que ayer se admitió y que entonces empezaba el periodo de pruebas. Miren, yo siempre lo dije, yo fui muy claro en todas mis entrevistas, que teníamos que llegar a este momento para hacer un auto de admisión. Teníamos que llegar a este momento. A partir del auto de admisión, ayer no hubo sesión. Antier fue, no, porque estábamos poniéndonos de acuerdo en los criterios. Mientras que algunos sostenían que ya estaba admitido porque tenía número, el número no se lo dio la sección instructora, se lo da el archivo de la Secretaría General de la Cámara de Diputados. ¿No? Esa es la verdad. Si hoy esto se hubiera admitido, a partir de hoy corrían los 3 días para que nosotros pudiéramos solicitarle al señalado, más bien no solicitarle, darle a conocer el expediente, notificarle de la solicitud. Diputado, por lo pronto hoy Cuauhtémoc duerme tranquilo. Pues mire, ahí sí yo qué le puedo decir. Pues con esta decisión. Ahí sí yo qué le puedo decir. Pues con esta decisión. No, pues pregúntenle a él, a mí no. Bueno, él dijo que no lo habían notificado. Sí, bueno, pues si no lo hemos notificado porque no estaba admitido el procedimiento. Bueno, muchas gracias. Como principal inconsistencia están señalando que este examen psicológico a la víctima es contradictorio en el daño psicológico que le hizo. Entonces ustedes están valorando que como no tuvo daño psicológico en uno de los exámenes, ¿no hubo delito? Nosotros no estamos valorando nada. Nosotros solamente estamos señalando que hay 2 exámenes contradictorios que nos hubiera gustado que la Fiscalía nos aclarara. Y esto era muy sencillo. Yo, si hubiera sido el fiscal, pues hubiera mandado a hacer de una vez un dictamen tercero y para sacarlo del ámbito local se lo hubiera solicitado a la Fiscalía General de la República y lo anexo al expediente. Nosotros no estamos valorando pruebas, no podemos. No tengo facultades. Me encantaría tener este tipo de facultades. No tengo facultad yo para hacer eso. Gracias, diputado. Muy amable. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y gracias por la paciencia. Tranquilo. Entonces, el dictamen que votaron, o bueno, la propuesta ahora, ¿en qué sentido estaba redactado? Es decir, ¿para que se admitiera o para que se rechazara? Sí. Por notoria improcedencia, nosotros estamos salvaguardando los derechos de la víctima y solicitándole su voto al Pleno de la Cámara de Diputados para que sean ellos quienes admitan o desechen. ¿Ok? Entonces hay una notoria improcedencia de nuestro particular punto de vista y se da el supuesto del párrafo 2 del artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. ¿Qué dice ese artículo? Básicamente dice que el Pleno tiene que decidir y que si en el futuro existieran otros elementos de prueba, esto puede volver a ser readmitido. Bien importante decirlo, porque esto no significa que si en algún otro momento la Fiscalía, si es que el Pleno lo desechara, la Fiscalía no pudiera presentar una nueva solicitud. Y entonces por eso su voto fue, entiendo, a favor
de este dictamen. Sí, sí, claro. Ok, perfecto. Gracias, diputado. Hubo 3 votos a favor y 1 en contra de un diputado que aquí nos quiere venir a dar clases de derecho, pero primero que lea el expediente, porque hoy siguió insistiendo que él no leyó el expediente. Pues no sé, el expediente tiene 15 días aquí y quiso que se anotara hasta en el acta de asamblea. Con mucho gusto vamos a anotar que él no quiso revisar el expediente. ¿Por qué? No tengo idea. Bueno, gracias, diputado.